Amigos televidentes, seguimos conversando con ustedes y hoy contamos con la presencia del doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Bienvenido. Gracias, Luis, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y su audiencia, por supuesto. Qué bueno, la verdad es Luis y Junior, que el invitado nos va a ayudar a ver la situación de los dominicanos en Europa, en este caso en especial en España. Así que yo creo que esa sería la pregunta obligada, ¿verdad, Luis? ¿Cuál es la realidad de la situación de los dominicanos ahora mismo ante esta pandemia que está azotando el mundo y que está demostrando que las naciones, independientemente de su nivel económico, está afectando gravemente la salud y la vida del ser humano? Así es, como ustedes saben, la comunidad dominicana en España es bastante numerosa. Se estima que cerca de 200.000 compatriotas viven aquí en España. La mayor parte está concentrada en Madrid y Barcelona, que precisamente han sido las dos ciudades más afectadas por la pandemia del coronavirus aquí en España. Muchos compatriotas han sido afectados por el COVID. De hecho, unas 26 personas tenemos constancia de dominicanos que han fallecido con motivo directamente de esta enfermedad. Una gran parte aquí en Madrid y en Barcelona, pero también en otras ciudades, como es en el caso de Zaragoza y Valencia, donde se han producido algunos fallecimientos. A partir de hoy se inicia en España una primera fase que ha denominado el gobierno español como la primera fase del descalamiento, donde se permiten ciertas libertades que no se teníamos hasta hace muy pocos días. Todos estábamos confinados. De hecho, yo mañana cumplo 9 semanas aquí en casa, porque realmente no había movilidad ni desplazamiento, más que en situaciones muy particulares de ir al supermercado, ir a una farmacia o, en caso de necesidad, de asistir a algún tipo de centro hospitalario por razones de salud. La única excepción que había son aquellos que estaban laborando en esas actividades que se han considerado desde el primer momento como esenciales, todo lo que toca la cadena alimenticia y de salud. Pero en sentido general ha habido una situación de confinamiento que creo que ha sido clave de cara a los resultados que España está comenzando a mostrar, donde realmente ha disminuido dramáticamente la situación que semanas atrás era algo muy terrible. Un congestionamiento total de los hospitales. Fallecidos, llegó a haber semanas en que los fallecidos superaban las 1.000 personas por día. Hoy ya estamos hablando de que ha bajado de 200 las personas que fallecen por día. El número también de nuevos ingresados ha ido disminuyendo. De manera que se ha pasado una situación bastante dramática y esto, por supuesto, tiene efectos muy duros sobre la comunidad dominicana, porque esto es una crisis sanitaria, pero con unas consecuencias muy severas desde el punto de vista económico y en consecuencia genera problemas sociales. Al igual que en nuestro país, aquí en España hay una serie de programas que han sido puestos en marcha por el gobierno, medidas de carácter social, y también a nivel de los ayuntamientos, las comunidades autónomas cuentan con servicios de asistencia alimentaria a aquellos sectores todavía que están en una vulnerabilidad muy, muy severa. Sí. Bueno, veo que el equipo se ha quedado escuchando atento a las explicaciones que usted hace, pero usted acaba de hablar de que hay unos 26 dominicanos que han fallecido fruto del contacto directo de la pandemia. La parte económica, ¿cómo ve el dominicano, los que tienen negocio, los que son emprendedores? ¿Cómo ve que le ha afectado esto cuando no tienen una ayuda directa del gobierno de España? Y además, ¿qué pudiera hacer usted como embajador de la República Dominicana en el caso que tenga que darle algún tipo de ayuda, auxilio o por lo menos asesoría?
Sí, bueno, la asesoría se le ha estado brindando desde el primer momento, sobre todo el régimen que ha resultado del estado de alarma. Se han dictado centenares de disposiciones legales en el marco del estado de alarma, y el Instituto Dominicano en el exterior ha estado brindando esa asistencia y esa orientación. La embajada y sobre todo los que son los consulados nuestros, que tenemos más de 5 consulados aquí en España, que son los que tienen ese contacto más directo con la prestación de servicios a la comunidad, han también a lo largo de toda esta crisis informado a los dominicanos a dónde deben dirigirse en los diferentes eventos ante una situación de salud, como también ante necesidades perentorias de alimentos, es decir, brindándole la orientación de dónde, porque nadie puede salir aquí, o sea, nadie puede, que voy a llevarle comida a, a tal amigo, a tal persona a la comunidad que conozcamos, porque no se puede salir ni transitar en ese sentido. Entonces, ese tipo de orientaciones sí se ha dado. Con respecto al tema de las ayudas, como son personas que en su inmensa mayoría residen aquí en España, están sujetos a todo el régimen, ¿no?, que aplica a todos los trabajadores aquí en España. Imagínense que yo les decía que tenemos unos 200.000 dominicanos aquí en España, pero sabe que la diáspora nuestra, si incluimos Estados Unidos y el resto de Europa, es cercana a los 2 millones de dominicanos, muchos de los cuales, en su inmensa mayoría, son personas trabajadoras, laboriosas, que se dedican con mucho esfuerzo, ¿no?, a levantar a su familia y a eso que caracteriza tanto al dominicano, al envío de remesas para la ayuda a sus familiares en la República Dominicana. De manera que materialmente resulta imposible brindar asistencia a un universo de esa naturaleza. Eso queda cubierto en el ámbito del estado donde viven y las prestaciones que en ese sentido son dictadas por los respectivos gobiernos. Embajador, ¿ha tenido alguna información si los dominicanos, por nuestra propia naturaleza, se han saltado algunas de las medidas dispuestas por el Estado español? Mira, no he tenido casos, pero conocidos, ¿no? Mantengo contacto con líderes de la comunidad aquí en España y no he recibido información en ese sentido, ¿no? Porque salvo que ellos mismos lo digan, no, Claro. sería casi imposible, sobre todo en el periodo que acabamos de vivir por el tema del confinamiento. Pero la gente, por ejemplo, en Cuatro Caminos, aquí en el caso de Madrid, que es una ciudad, un área de la ciudad de Madrid muy populosa, líderes comunitarios han expresado, incluso algunos han hecho reclamos de que muchas veces se habla y se dan noticias negativas de nuestra comunidad cuando pasa cualquier incidente dentro de la misma. Sin embargo, cuando los dominicanos han acatado con absoluto carácter cívico, ¿no?, y buenos modales estas medidas duras de confinamiento, bueno, pues no se dice nada. He escuchado a líderes comunitarios expresarse en ese sentido. De manera que yo creo que el comportamiento aquí, como en sentido general, han habido casos incluso de personas importantes. Por ejemplo, el presidente Rajoy está siendo objeto de un proceso administrativo sancionador por, como dicen, saltarse el tema de la cuarentena, por salir a caminar en las cuadras vecinas de su casa. Es decir, la policía le ha instrumentado un procedimiento sancionador. Así otras personalidades de la vida pública. De manera que aquí en España se ha tomado con mucha seriedad estas reglas y los mecanismos para hacerle eficaz, porque sin lo único que es seguro, no tenemos ni medicamentos curativos de los efectos inmediatos de esta enfermedad, ni se cuenta con una vacuna. Entonces, lo más eficaz para resolver, en primer lugar, la crisis para el sistema sanitario que se derivan de tantas personas que se infecten a la vez, como la disminución de los mismos infectados, la única medida que ha aprobado es el confinamiento, el quédate en casa. Sabemos que usted no es un simple embajador, es una persona preparada y con mucha experiencia en el manejo de la administración pública. Y a mí me gustaría saber si ha tenido tiempo de reflexionar en estos días de confinamiento. 9 semanas me dijo que tiene 9 confinado. semanas.
Cumple 9 mañana, semanas, cumple nada 20 dentro de fácil. unas horas, ¿no? Porque ya aquí son casi las 12 de la noche. Si ha habido tiempo de reflexionar sobre qué cambio pudiera generar esta situación de crisis sanitaria planetaria, hay que decirlo así, porque de los 194 países, 185 ya han confirmado presencia del COVID. ¿Cuáles cambios pudiera generar esto en el comportamiento de los estados? Y ojalá que de las personas como individuos. Bueno, los estados en su conjunto tienen un gran reto. Detrás de esta crisis sanitaria, de esta pandemia mundial, vienen otros elementos, que es la secuela que deja en el ámbito económico y derivado de la secuela que se manifiesta en el campo económico en el plano social. Por ejemplo, el domingo, ayer, en el día de ayer, el periódico, ¿no? Creo que fue el sábado, el periódico El Mundo en su titular traía la noticia de que los cuerpos y organismos de seguridad del Estado se preparan ya de cara a la etapa, ¿no? De cuando se concluya, ¿no? Todo este proceso de desescalada en torno al confinamiento que hemos tenido, por las situaciones que se pueden derivar para el orden público, porque no hay posibilidad de una respuesta y de reponer las cosas en el estado que se encontraban. Hay secuelas muy duras y esto va a cambiar la perspectiva en que los estados prioricen los recursos que dispongan y además va a tener que reorientar las políticas públicas a lo que son las verdaderas necesidades de las personas, porque al fin y al cabo el Estado, los gobiernos, las administraciones existen para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la colectividad. Y estas necesidades, sin duda alguna, se multiplican en un escenario en que recomponer eso que ya he señalado, ese tejido económico que ha sido roto abruptamente y sin ninguna planificación para los estados, va a llevar a que las administraciones hagan como llaman popularmente, de tripa corazón y sepan realmente, no solamente hacer un uso adecuado, riguroso y estricto, sino una adecuada selección de hacia dónde deben ser canalizados los mismos en términos de las necesidades de la gente. Creo que es la única manera de parar, ¿no?, lo que serían posibles consecuencias de carácter social derivada de esta crisis económica que está en germen y que no puede ser paliada, lamentablemente, sino con que los estados acudan a niveles de endeudamiento. Para ponerle un ejemplo, la proporción de deuda Producto Interno Bruto de España, justo en el momento antes de esta crisis del COVID-19, andaba por un 96%. Ya al día de hoy, 2 o 3 meses después, anda la relación deuda Producto Interno Bruto de España por un 120%. Y eso es aquí, imagínense en el resto del mundo. Sumamente alto. Es lo que le llaman allá en España la nueva realidad, ¿verdad? Y ciertamente habrá una reorientación de las políticas públicas. Como tú dices, los gobiernos ahora tendrán con un mayor interés la salud. Pero hay otro tema, que es el voto de los dominicanos. La salud y la satisfacción, Luis, de las necesidades de la gente. La Claro. gente va a necesitar ayuda, ¿eh? Va a necesitar ayuda. Claro. Porque al fin y al cabo, sin una adecuada alimentación, no tenemos salud. O sea, un componente básico de una buena salud pasa también por una buena asistencia alimentaria. Claro, tendrá mayor... Luis, antes que entre al tema del voto, me gustaría saber del doctor Olivo si efectivamente, cuando hablamos de producir cambios de reorientación del gasto, si esto también implica una reorientación del Estado, modificarlo en el sentido de que no puede ser solo un regulador y un recolector de impuestos, sino que el Estado debe convertirse efectivamente en un garante de los derechos fundamentales de las personas. Y yo digo que para lograr eso necesita las otras condiciones, pero también la producción de riquezas
porque un Estado sin recursos no puede afrontar los problemas nacionales, doctor. Eso es así. Es con recursos, es con generación de riqueza. Y creo que uno de los aspectos que a nivel mundial incluso se va a derivar de esta crisis es que ese papel tan alejado del Estado en muchas actividades va a cesar, porque el Estado no puede ser bueno exclusivamente en las épocas de crisis. En consecuencia, la presencia del Estado va a ser básica, va a ser vital, van a tener que replantearse determinadas cosas, pero no podemos perder de vista. Al fin y al cabo, lo que hace grande a una sociedad es una buena interrelación entre lo público y lo privado, y que cada uno cumpla los roles y asuma las tareas que mejor puede hacer. Y eso me luce que es claro, orientado a eso que tú dices. O sea, la cristalización de un Estado social pasa porque esos derechos no se conviertan en una mera declaración poética, sino que con los instrumentos monetarios puedan realmente orientarse las políticas públicas hacia la satisfacción de los mismos y hacia su realización. Pero esas alianzas público-privadas hasta ahora, doctor, justamente han favorecido de manera unilateral, digamos, por la permisibilidad que han hecho los estados al capital privado. Entonces, cierto, el Estado tiene que caminar junto al sector privado, pero establecer mejores reglas y mejores condiciones para que puedan lograr su objetivo. Porque una de las grandes dificultades que tiene la humanidad es justamente la gran concentración de riquezas en poca mano, que genera lo que usted planteaba. Que hay los un estados tema no tienen capacidad. Hay un tema seguramente de replanteamiento del nuevo pacto social. Yo creo que sí. Son por etapas. Aún estamos nosotros en los coletazos, ¿no?, de la época, de la década de los 80 del siglo pasado, de la era de Reagan y Margaret Thatcher, ¿no?, la neoliberalismo conservadora, las políticas neoliberales, etcétera. Y por eso, en eso era que precisamente te replanteaba, cuando hablo de público-privado, cuando te hablo de qué puede hacer mejor uno u otro, cómo se pueden complementar, está orientado precisamente a eso, ¿no?, a la búsqueda de un equilibrio que dé mayores niveles de equidad y de sostenibilidad a los estados y a la interrelación con la sociedad. Pero no podemos, ni es bueno exclusivamente solo lo público, ni es bueno exclusivamente solo lo privado. Hay un punto de equilibrio que debe ser buscado y hacia lo cual deben orientarse el mundo que viene. Yo creo que con el permiso de ustedes y de la audiencia vamos a tener que irnos a una pequeña pausa Pero para continuar. Me iba a preguntar. Bueno, será para después de la pausa, embajador, si usted nos permite, para que después de la pausa pues conteste cualquier pregunta que le pueda formular el doctor Luis Soto. Conversamos con el doctor Olivo Rodríguez Huerta, embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Seguimos conversando con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en España. Olivo, una situación que debe preocupar a los dominicanos que residen en España es la posibilidad de ejercer el sufragio, el voto del exterior, que como ustedes saben es una de las mayores conquistas en materia de derechos para la diáspora. La Junta Central Electoral ha dicho que esto va a depender de cada estado, de cuáles sean las políticas que cada estado implementen. Y ya las elecciones son el día 5 de julio. Se ha hablado del voto como una posibilidad, del voto por correo, pero todavía no hay nada resuelto sobre este tema. Entonces, que tú nos expliques ¿cuáles medidas han tomado las autoridades de España o cuáles serían la proyección de que los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto el día 5 de julio? Mira, el papel como embajada que nos corresponde es canalizar las solicitudes de asistencia que nos haga la Junta Central Electoral de cara al Estado español. Como ustedes saben, España tiene dos niveles, ¿no? Está el nivel central, pero España es un país altamente descentralizado, aunque no es un régimen federal,
el régimen de las comunidades autónomas, por la alta descentralización de competencias que tiene, es lo más parecido, ¿no?, a estados federales. Y, por ejemplo, le digo esto porque en tema de quién suministra los locales en los que se realiza la votación aquí en España, es a través de las comunidades autónomas. Sobre todo, por ejemplo, toda la parte educativa está a cargo de las comunidades autónomas. Y está la otra parte que es a nivel de brindar el apoyo logístico por parte del Estado español. Tanto para la proclama original de las elecciones presidenciales y congresionales, incluyendo la escogencia, como tú dices, Luis, de los representantes de la diáspora ante el Congreso nuestro, para mayo, como la nueva fecha que fue seleccionada para el 5 de julio de estos comicios a consecuencia de la crisis, han sido comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a petición de la Junta Central Electoral, y al momento ellos no han tenido una posición de negativa como ha pasado en otros países, específicamente en el caso de los Estados Unidos, sino que ha sido una respuesta un tanto abierta, en el sentido de que mientras persistan las condiciones actuales que estaban en ese momento en España y que todavía persisten al día de hoy, eso va a ser lo que va a hacer depender si se puede o no, conforme a las reglas de regulación. Yo estoy muy esperanzado en que sí. De hecho, el plan de desescalamiento que ha anunciado el presidente Sánchez y que se ha iniciado justamente en el día de hoy, lunes, prevé concluir en su última fase a finales de junio. De manera que quizás la Junta Central Electoral, esas labores logísticas previas, que son muy importantes, de organización, del tema de las mesas electorales, de los colegios electorales aquí y demás, a lo mejor pudiera realizarla, ¿no?, de preparación por estas vías, y que pudieran obtener los locales donde se realicen las votaciones, porque el problema sigue siendo el conglomerado. Aquí, hace como 3 semanas, el presidente del País Vasco, el Endacari, hay unas elecciones que fueron pospuestas allí, anunció que la intención de celebrar las mismas justamente el 5 de julio. Hubo una reacción inmediata del gobierno central a través del ministro de Sanidad diciendo que había que llevar mucho cuidado, que nada de eso era posible, sino en función de cómo evolucione la epidemia y que el resultado de este plan de escalar, ¿no?, de escalar el confinamiento sea útil. De manera que estamos en una situación un poco ambigua en este momento, insisto, pero yo estoy muy esperanzado de que los dominicanos aquí puedan, y en toda Europa, puedan escoger a sus representantes ante el Congreso, que habrá de juramentarse y tomar posesión el próximo 16 de agosto de este año. Las proyecciones, embajador, que hay, nos dicen efectivamente que es posible que ya en 2 meses haya una relativa calma en la mayoría de los países y que podamos volver a nuestros desenvolvimientos cotidianos, aunque sea medianamente. Sí, es lo que tú señalabas ahorita Luis, la nueva normalidad, ¿no?, tras la crisis. Las expectativas que hay con las medidas que se han iniciado hoy es que a finales de junio ya incluso uno pueda ir al cine o al teatro. Obviamente, no es que van a permitir que los cines y los teatros estén llenos, con reglas. Por ejemplo, a partir de hoy se permiten que en esos terrazas que son tan características aquí en España pueda haber personas, ¿no?, hasta grupos. En principio se habló con 20% de la capacidad, luego el gobierno rectificó y permitir un 50% de las terrazas. Se vaya observando cada semana las fases del proceso que ha sido elaborado. En la medida en que esas fases pasen la prueba sanitaria, se pasa a la siguiente. Y esto es un asunto, el problema, que estamos en medio de la incertidumbre, pero tenemos la expectativa, tenemos la esperanza de que esa normalidad llegue y de que esa normalidad se haga una realidad y de que el actual estado de cosas no afecte el proceso político de elección nuestro. Usted tiene la mala experiencia de
haber estado viviendo en uno de los países que más ha sido afectado. Cuando hablamos de más de 25.000 muertos, es muchas personas las que han muerto. Así es. Y eso le da también una visión más general, el hecho de estar ubicado en este continente. ¿Cómo ves desde esa perspectiva la evolución de la pandemia en República Dominicana? ¿Estamos en la recta o estamos llegando a la curva, como dicen algunos? No, aparentemente, por razones que desconocemos, el virus tiene unos comportamientos distintos en función de las zonas. Si vemos que quizás no ha sido llevado a nuestro país, por lo que veo en los medios y en las redes, con toda la disciplina con que yo he visto que se ha manejado aquí en España, o sea, si en la manera en que se ha llevado el confinamiento en Santo Domingo hubiese sido aquí en España, los muertos fueran mucho más y la situación fuera altísimamente más dramática. Yo tengo la esperanza de que a finales de este mes de mayo ya en la República Dominicana la situación esté suficientemente controlada. Obviamente, yo no, en un tema de incertidumbre ni siquiera los expertos pueden señalarlo, pero mirando el comportamiento en determinados lugares, esperamos porque estuviesen, la gente dirá, bueno, se están ocultando cifras, se están ocultando datos o no se están realizando pruebas. Bueno, pero si hubiese una gran cantidad de personas afectadas, usted lo notara en una crisis del sistema hospitalario. Lo que pasó aquí en España, pues fue eso. Llegó un momento en que no había espacio, no había capacidad, las personas lo tenían que atender no ya en las áreas de emergencia, sino en los pasillos, porque se desbordó por la cantidad de personas afectadas el sistema sanitario, que es la crisis más dura que se derivan de este tipo de epidemias o pandemias. Entonces yo tengo, mirando el panorama que he vivido aquí, ¿no? Un área, como usted dice, crítica de lo que ha sido la crisis del coronavirus a nivel mundial y mirando la situación en nuestro país, pienso y tengo la expectativa de que el nivel de afectación no va a ser ni para nada cercano a esta situación dramática que vivimos aún aquí en España. O sea, decimos que estamos dentro de una relativa calma, pero o sea, mueren cientos de personas diariamente todavía, aún con todas las medidas y aún estemos en el proceso de escalamiento. Leí en el periódico El País que el paro, como le llaman allá, es brutal, ¿verdad? Sí. Hay una gran cantidad de dominicanos, por suerte hay un sistema de seguridad social efectivo en España, allá hay seguro de desempleo y esas cosas, pero Es un límite, ¿entiendes? hasta un periodo de tiempo, claro, pero muchos de esos dominicanos remesan, sobre todo a la zona sur del país. Sí, ¿Cómo afecta esta situación a las remesas de esos dominicanos? El tema de la remesa depende mucho de la capacidad de ingreso de nuestros ciudadanos en el extranjero. En la medida en que la situación se dificulte desde el punto de vista económico, en la medida en que estén limitados los puestos de trabajo, que afecte notablemente, es obvio que la generación de divisas por parte a través de la remesa se ve afectada. Yo lo que tengo la esperanza, Luis y queridos amigos, y la expectativa de que, contrario a lo que pasó aquí en España con la crisis del 2008, donde Europa decidió adoptar una política de austeridad, ¿no?, que llegó el desempleo, en el caso español, a los niveles de casi un 25% de la población laboralmente activa, ya se está hablando en el marco de la Unión Europea, porque las experiencias se aprenden, de que se apliquen políticas anticíclicas y que derivado de ello, con una intensa intervención de ayuda económica, de realización de obras, de creación de mecanismos que generen ingresos por parte de los gobiernos, bueno, esto aligere bastante, ¿no?, la situación de desesperanza que es propia de un desempleo prolongado. De manera que si esas políticas se ponen en marcha, bueno, entonces habrá espacios que permitirán, más allá de una ayuda, porque las ayudas sociales al fin y al cabo tienen sus límites temporales. Lo importante
son las fuentes de trabajo, el carácter permanente de las mismas para garantizar un ingreso sostenible. Bastante interesante. No deja de dejar o poner de lado la experiencia europea y sobre todo esa gran comunidad. En el caso de República Dominicana, ya acabo de hablar ahorita que el endeudamiento español estaba rondando un 98%, ahora está un 128%. En el caso de la República Dominicana, seguimos tratando de buscar esos recursos para inyectarlo. Hoy vi que el Ministerio de Finanzas dio a través del programa FASE unos 1.200 millones de pesos. Está la República Dominicana, según su experiencia y su expectativa, en la posibilidad de seguir encarando esta situación que se prolongue un poquito más de finales de mayo, que está programado los programas de asistencia que tiene el Estado para los Bueno, lo ideal es que no se prolongue mucho más. Por eso yo le decía que yo cifraba mucho la esperanza de que a finales de mayo ya tengamos, estemos próximos a una normalidad y de que el aparato productivo comience plenamente a funcionar. Obviamente tenemos ámbitos afectados, sabemos que somos un país que parte de sus ingresos fundamentales provienen de las divisas. Esto va a generar la necesidad, ¿no?, de ser creativo, pero también de ser bastante racionales, ¿no?, en el uso no solamente en el uso de los recursos, sino en la planificación y en la planeación por parte del Estado de lo que deben ser las nuevas necesidades, ¿no? Y desechar todas aquellas cosas que no sean indispensables para poder sostener un mínimo, ¿no?, de base y de equidad y de equilibrio social, y que esto no degenere, esta crisis económica no degenere en una crisis social. Yo creo que esa es la expectativa. Ha sido bueno que al fin y al cabo, o menos no bueno, no hay nada bueno en esto. Todo lo que pasa en relación a esto es terrible realmente, pero la expectativa que nos ha tomado, a diferencia de muchos otros países, donde el país ha tenido unos niveles de crecimiento sostenido en los últimos 15 años. Y eso ayuda bastante a esta base. Pero eso no es infinito. Eso no es infinito. O sea, eso tiene sus límites. Y por ello, lo deseable es que esta crisis no se prolongue mucho más para que la salida sea lo más ordenada posible. Embajador, hay una de las tantas discusiones que hay siempre en el país, pero en este caso, referida a la posibilidad, según una iniciativa de algunos legisladores, de que de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras, pues se le pueda devolver el 30% del acumulado. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se lo ha reflexionado? Eso es un absurdo, y eso, más que hacerle bien a la gente, lo que haría es empeorar de cara al futuro. Miren, si algo ha tenido de importante la reforma previsional que fue aprobada en el gobierno del presidente Mejía a través de la Ley de la Seguridad Social, si algo importante ha tenido es crear las bases de un ahorro interno que le da hoy día sostenibilidad a la economía dominicana. Con esto se juega mucho. Los fondos de pensiones son un mecanismo en el cual tanto los empleadores como los trabajadores aportan a los fines de obtener a través de las cuentas de capitalización individual unos recursos que cuando llegue la edad de retiro le garanticen una pensión. Y estos son recursos que por ley están destinados a esta finalidad. Eso no es un ahorro en un banco. Eso no es un ahorro que usted lo hace porque usted quiere. Esto es un orden que el Estado. Antes eso iba a una cuenta de reparto en el Tesoro Público, con todo lo que sabemos que implicaba el manejo por parte del Estado. Se encontraba con ese dinero allí y lo usaba, y adiós pensiones. Estos recursos, la gestión y la administración a través del sector privado garantizan que al final estén estos recursos a esa finalidad. Y no creo que con esto deba seguirse jugando, porque lo que está en la base, creo que hay una declaración del gobernador del Banco Central el día de hoy, lo que está aquí en la base de esto es la garantía
de la estabilidad macroeconómica, que evitemos caer en situaciones inflacionarias y de devaluación masiva de la tasa de cambio, que se revierte y que convierte en nada esos recursos que a través de estas medidas que son populares, no lo voy a negar, a todo el que le preguntan, ¿usted quiere que le devuelvan o le presten o le faciliten un 25% de su fondo de pensiones o de lo que usted tiene acumulado? Todo el mundo va a contestar de manera positiva. Yo lo veo en la perspectiva de que, sobre todo, en medio de una crisis sanitaria, en medio de un proceso político como el que vive la República Dominicana, en el cual se van a producir elecciones y que a partir del próximo 16 de agosto nuevas autoridades asumen la conducción del Estado, adoptar una medida de esta naturaleza sería crear una especie de bomba atómica para la próxima administración y más que todo para la estabilidad macroeconómica del país. Indispensable para encauzar los dañinos efectos que se han derivado de esta pandemia mundial. Bueno, señores, vamos a agradecer al embajador Rodríguez Huerta por haber estado con nosotros. La verdad que la tecnología permite entrar en contacto desde España y nosotros aquí, desde nuestros hogares, todos en casa, como dice. Hemos aprendido que hay muchas cosas que pueden hacerse más fáciles, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Incluyendo esas reuniones, Luis, de los clientes, que no se trasladan a una reunión de 25 minutos y nos tomamos una hora. Tener un tapón, 2 horas en el tapón ya. Bueno, eso podemos hablar por esta vía de manera expedita, sin tener que movilizarnos. Así mismo es, así mismo es. Señores, vamos a despedir oficialmente al embajador Olivo Rodríguez Huerta, embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Gracias infinitas por haber compartido con nosotros y con el público cerrando la noche. Muchas gracias a ustedes. Encantado de poder tener esta conversación con todo su público televidente. Bueno, señores, hasta mañana.